justo para conversar sobre el anuncio que hizo la jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, con respecto a que la Ciudad de México pues no va a pagar ni un peso a los desarrolladores del Parque La Mexicana. Y para profundizar sobre este tema que vaya que tiene cola, recibimos con mucho gusto esta noche al urbanista Federico Taboada. Federico, bienvenido a Capital 21. ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte. Qué gusto, Juan Feli. Gracias por recibirme. Bienvenido. Oye, Federico, pues aquí la primera pregunta que te quiero hacer es ¿cómo y por qué un gobierno de la Ciudad de México regala espacio público y, por si fuera poco, además promete una cantidad millonaria a los desarrolladores pues, de un parque? Hazme el favor. Sí. Fíjate que es un caso muy extraño porque hubo una ideología del sexenio anterior donde pues no se quería gastar en lo público. Si tú te acuerdas, no fue el único caso. El jefe de gobierno empezó en Barranca del Muerto también a vender una parte del área natural protegida para edificar 20,000 viviendas a cambio de un parque también. Los parques y todas las plazas y los hospitales y las escuelas las hace el gobierno con dinero público, con impuestos. No tiene que andar regalando suelo público que en la ciudad vale mucho dinero y nos hace falta tanta vivienda. Tenemos un déficit de vivienda como de 250,000 viviendas. Y expulsamos 100,000 personas anuales de la Ciudad de México porque no pueden pagar la vivienda que hay o porque no hay oferta para ellos. Entonces, el predio de La Mexicana, voy a resumirlo de manera muy concreta, tiene una historia pues ya de varios años. Fue un predio que se adquirió por parte de la ciudad en los años 90, antes era una mina. Santa Fe era un basurero y unas minas hace mucho tiempo. Y más o menos en 2008, el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, pensó en ese predio como una oportunidad para hacer vivienda popular, vivienda pública, en un lugar que era muy necesario. Nadie se ha puesto a pensar nunca en cómo llega la gente que trabaja en Santa Fe. Exacto, sí, claro. Los alumnos de la UAM, ¿no? Incluso, o sea, ¿cómo llegas? No hay metro, exacto, no hay nada. Sí, son trayectos tremendos que tienen que atravesar toda la ciudad. Entonces, era una muy buena oportunidad para colocar vivienda ahí. ¿Qué pasa? No se llega a un acuerdo con vecinos, y entonces cambia el gobierno, llega Mancera en 2016, firma un sistema de actuación por corrupción, le digo yo, o por cooperación, se llama, porque es un acuerdo en el cual la ciudad pierde mucho, y ahorita les voy a decir por qué. Digamos que el esquema es, una parte del predio se va a hacer un parque y en la otra parte restante chiquita vamos a hacer 1,650 departamentos de más o menos unos 12 millones de pesos cada uno. Entonces, el predio estaba valuado en 6,000 millones de pesos y el parque valía 2,000. Más o menos las ganancias que iba a tener el desarrollador por todo esto iban a ser como 65,000 millones de pesos. Grupo Danos y Grupo Copri. Grupo Danos, quien hizo Reforma 222, Parque Delta, etcétera. Tiene una historia muy larga. Habría que hablar de esos temas también en algún momento. Pero hacen un parque en suelo público y entonces perdimos la oportunidad de hacer un proyecto de vivienda pública en el lugar donde más se necesitaba de la ciudad, para la gente que más lo necesita, para hacer departamentos de lujo para la gente más rica del país. Eso es escandaloso. Sin duda. Si no fuera suficiente, los angelitos querían todavía que les pagara a la ciudad 2,145 millones de pesos, pues por haber hecho el parque. Sin embargo, pues todavía están ellos buscando sus permisos para seguir haciendo el centro comercial y demás cosas. Hoy es un parque. Pronto le van a hacer un centro comercial, pronto un estacionamiento, pronto le van a hacer oficinas, así que mucho parque no va a quedar. Así es. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros tenemos, y hace muy bien la jefa de gobierno, en negarse a pagar ese contrato leonino con la ciudad, porque aparentemente la ciudad ganaba, cedía una parte de un terreno baldío y la ciudad ganaba un parque y el desarrollador podía vender unas viviendas. Pero no, ese predio era estratégico para la ciudad. Si se acuerdan, al final del sexenio de Peña Nieto, más o menos en marzo de 2018, él también andaba desarrollando un predio de los militares en Santa Fe, que tenía un costo más o menos de $1,000 millones y lo andaba rematando como en 150 millones de pesos. No solamente la ciudad pierde cuando gasta mal dinero y demás, sino cuando deja de ejercer acciones públicas en predios públicos como estos. El sexenio anterior hubo muchos intentos de regalar lo público a desarrolladores privados.
Acuérdense de lo que iban a hacer en la estación del metro de Chapultepec, es un ejemplo más, que igual iban a hacer un desarrollo tremendo y la ciudad iba a ganar migajas. Entonces, este predio, en este predio se hizo un parque, el Parque La Mexicana. Hoy están cobrando 2.145 millones de pesos por un parque que costó más o menos 110 millones de pesos la hectárea construida. La Alameda, que tiene unos acabados de lujo y de primera. Me decías que mármol. Tienen mármol, ¿no? Tiene mármol, tiene fuentes secas, tiene las mejores luminarias que hay, tiene un mantenimiento tremendo, es un gran espacio público. Costó más o menos 20 millones de pesos. La cuarta parte, o sea, por hectárea. La cuarta parte de lo que costó la Mexicana. Entonces, la Mexicana tiene otro tipo de acabados bastante más modestos y bien valdría la pena auditar toda la obra para ver pues, qué es lo que se pagó con ese dinero. Sí. Sin embargo, y para terminar este punto, lo que quiero recalcar es que no podemos estar regalando lo público, porque lo público es de todos y tiene que servir para todos o para la mayoría. Si se acuerdan también, en la línea 2 del metro, en la estación Villa de Cortés, también el jefe de gobierno anterior, Mancera, les permitió a unos desarrolladores que desarrollaran un centro comercial arriba de la estación. ¿A cambio de qué? De nada. Pues hay que ver a cambio de qué. Perdió más de lo que se pudo haber ganado, ¿no? La ciudad perdió por completo. Si este contrato se hubiera llevado a cabo, el desarrollador hubiera ganado 65,000 millones de pesos y la ciudad hubiera ganado 2,000. Híjoles, Federico, pero no solo el desarrollador, hay que ver quién está detrás de ellos y quién les dio estos contratos y quién se podría beneficiar con esta enorme cantidad de dinero regalando el espacio público. Y como tú lo dices, mucho más de qué hablar todavía porque hay otros temas, hay otros asuntos que quedaron en ese sexenio que hoy están saliendo a la luz, que nos gustaría mucho que nos ayudes a Claro que sí, solo comentarles finalmente que es la punta de la lanza de muchísimos de estos tipos de tratos abusivos con la ciudad que se hicieron en el sexenio anterior. Se está destapando una cloaca y muy bien hace la jefa de gobierno en negarse a pagar esos contratos. Pues arquitecto Taboada, muchísimas gracias por aquí habernos estaré, acompañado. Platicamos. Sí, esperamos recibirte pronto. Claro que sí, aquí estaré. Un gusto.